El título de esta conferencia se llama El desmantelamiento, una introducción 1. Esto es como el final de Shingeki no Kyojin, ¿no? Que es la tercera parte de la tercera parte. Porque realmente solamente la introducción del concepto de desmantelamiento, que creo que es crucial y que enlaza con la última parte de la intervención de Víctor, nos llevaría muchas sesiones. Para lo cual, para este primer abordaje, voy a hablar del concepto de la ansiedad de influencia de Harold Bloom y su desmantelamiento, que me parece muy ilustrativo por parte de la escuela posmoderna norteamericana de los años 80 y 90, a la que yo dediqué parte de mi tesis doctoral. Y finalmente voy a poner un ejemplo de un artista que, como no, es Premio Princesa de Asturias, año 2021, Marina Abramovich. Bien, voy a comenzar y voy a leer, si me permiten. Nuestra era es la del desmantelamiento de todos los pilares que han construido nuestra civilización para acabar en una tierra baldía marcada por el resentimiento y la estulticia, en la destrucción de los referentes culturales, que lo son paralelamente morales. Asistimos al avance de un territorio marcado por la ausencia de autocrítica y por la represión de las enormes potencialidades creativas y reflexivas del hombre. La presente sesión persigue establecer algunas consideraciones básicas sobre este estadio anticultural a partir de nociones tales como la influencia de Harold Bloom o la práctica de la apropiación en el conglomerado del arte contemporáneo. Nuestros tiempos, o al menos los tiempos caracterizados por el engranaje dominante, parecen ajenos a cualquier certeza o a búsqueda de absoluto alguna, siendo por el contrario definidos por la única inestabilidad pertinaz del consumo, cuyo denominador fundamental o cuyo dominador del pobre mental es la influencia. Si los seguidores de los influencers parecen rivalizar en el número de los seguidores de los agentes de los que son acólitos, no es menos cierto que este grado es el de los influenced, los influidos. Y qué pena, en verdad, ser hijo de Dios para acabar siendo un numerito más en una nómina. Para la maquinaria del Estado, para las compañías multinacionales, para el aparataje de los medios y las redes, que son de todo menos medios sociales, pues no sirven muchas veces para una comunicación entre iguales, sino que están férreamente jerarquizados y fiscalizados en una relación similar a la que se establece entre un amo y sus esclavos. Existe en la noción misma de influencia, el término fundamental de este engranaje deshumanizador, junto al de tendencia, lo que es tendencia, ¿no? Una dualidad sobre la que deseo ocuparme hoy. Hemos pasado de la ansiedad de la influencia bloomiana a la ansiedad de la influencia stulta. Con la primera señalamos toda una corriente que vincula a un creador con su propia tradición cultural. Es la influencia de la que habla Harold Bloom, un crítico literario neoyorquino, nacido en 1930 y fallecido en 2019, y que es la cultura, con C mayúscula. Con la segunda, con esa ansiedad estulta, nos referimos al tiempo nuestro de la creciente falta de autocrítica y del desmantelamiento de la tradición, la de los influencers. En efecto, la progresiva pérdida de la atención lectora resulta pareja al avance de la ausencia de autocrítica. Se consumen las novedades de los medios que los medios cacarean, ¿no?, sujetos a redes de intereses, de lo que hablaba Víctor antes, o a una estulticia dominante que jamás puede visibilizar sus aporías. Y ello supone el triunfo de la metástasis posmoderna, la que persigue, finalmente, la destrucción de todo asidero. La noción de influencia me interesa en tanto historiador del arte, una condición que ya me resultaba incómoda durante los años de estudio de aquella primera licenciatura mía y de mis comienzos en el ámbito de los estudios doctorales. Pues abominaba yo entonces, y sigo abominando, de ese historicismo formal de muchos historiadores del arte, ¿no?, para interrogarme en torno a las pulsiones del fenómeno artístico y cultural como una práctica que supere el solipsismo formalista.
En un bucle barroco me interesa mucho la noción de influencia empleada en este sentido, aunque ausente, hemos de decir, de todo detonante metahistórico, por Harold Bloom. Es decir, que en un colega, en un cómplice, Bloom, no dejaba yo de reparar en que esa categoría que representaba el estudio de la atracción hacia la tradición, había en quien la había acuñado, el propio Bloom, asimismo un elemento castrador y solipsista. Poseedor de una erudición asombrosa tanto como parcial y gravemente parcial, Harold Bloom es uno de los más reconocidos especialistas en la obra poética de William Blake. Aquí los comentarios de este gran volumen, que es además el que yo siempre utilizo, el de Erdmann, es precisamente obra de Bloom, ¿verdad? Es el poeta y artista, William Blake, a quien yo quise dedicar mi tesis doctoral y al que, de hecho, sí llegué a dedicar mi tesina con el título de La inspiración literaria de los mundos visuales imaginarios de William Blake, que presenté al Tribunal de Estudios Avanzados de la Facultad de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid hace más de 20 años. Bloom había acuñado a comienzos de la década de los 70 en un breve ensayo, The Anxiety of Influence, publicado por Oxford University Press en 1973, dedicado a algunos de los mayores poetas anglosajones. Había acuñado la categoría de ansiedad de influencia, que da título al volumen, muy breve, para demostrar la existencia de un impulso agonista, es decir, de competencia, entre un creador y la tradición en la que se ha formado. El ensayo se subtitula precisamente A Theory of Poetry, es una teoría poética, ¿no? Siendo los autores predilectos del estudio, fundamentalmente y por orden cronológico, John Milton, autor del Paraíso Perdido, al que mencionaré al final de la intervención, William Blake, William Wordsworth y Walt Whitman. Y otros poetas a los que dedica cierta extensión son Ralph Waldo Emerson o Wallace Stevens. Existe traducción al español de este ensayo, pero fue publicada en Caracas en el año 1991. Bloom podía haberse ocupado naturalmente de Ezra Pound, a quien considero en lo personal el campeón del agonismo de la poesía universal del siglo XX, pero Bloom naturalmente no aborda a Pound. Como buen agonista, es decir, un creador obsesionado por establecerse en una firme posición dentro de la tradición, para lograr la trascendencia, Ezra Pound se quiere ejemplo y modelo de otros poetas. Pound se manifiesta rozando lo profético. Así, por ejemplo, ocurre con su apropiación en su mismo título de la expresión Dum Capitolium Scandet, mientras haya culto en el Capitolio, que procede de un verso de Horacio, del tercer libro de las Odas. Horacio, quien se precia de haber llegado muy alto en el arte poética, y más procediendo de una familia humilde, está seguro de que su nombre habrá de ser recordado en Roma mientras impere el orden, mientras Roma subsista, en sus propias palabras, dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex, mientras el pontífice suba al Capitolio con la Virgen tácita. Mientras haya orden en el mundo, yo seré recordado. El maravilloso poema agonista de Pound, Dum Capitolium Scandet, perteneciente a su poemario Lustra, una obra anterior a sus titánicos cantos, ¿verdad?, al comienzo de los cantos, reza así: How many will come after me, singing as well as I sing, none better, telling the heart of their truth, as I have taught them to tell it, fruit of my seed, O my unnameable children, known then that I love you from aforetime, clear as speakers, naked in the sun, untrammeled. ¿Cuántos llegarán después de mí, cantando tan bien como yo, mas ninguno mejor, contando el alma de su verdad, como les he enseñado a hacer? Fruto de mi semilla, oh hijos míos innombrables, sabed que os he amado desde antaño, oradores transparentes, desnudos bajo el sol, desencadenados. Hay muy pocas cosas que me den más placer que traducir a Pound. De hecho,
en la obra poética erudita hasta lo indescifrable de Pound, y en particular en su titánica obra Los Cantos, asistimos a un encuentro espectral con centenares de hombres del pasado. En cierto modo, Pound obra como Dante, mas en su caso desasido las más de las veces de la guía de un maestro, compañía y tutela que Dante, como todo el mundo sabe, gozaba de su predecesor Virgilio, por ejemplo. Pound se quiere cicerone de sí mismo, epítome, pues, del vértigo de quien padece la ansiedad de la influencia. Y aún así, Bloom no le hace caso. Ha de advertirse, no obstante, que el ensayo de Bloom resulta parco en el desarrollo de sus ejemplos, que asimismo deja sin identificar, por lo que la inteligibilidad de aquel breve ensayo de 1973 resulta ardua al lector que desconozca las composiciones poéticas de las que Bloom se sirve y que se sirve además fragmentariamente. Dificultades a la que se suma es que el lector no esté familiarizado con la propia estrategia crítica de Bloom en sus años anteriores, ¿no? Dificultades que ya señaló Paul de Man en la recensión del ensayo que publicó en Comparative Literature en 1974, al año siguiente de la aparición de este volumen que marcó un hito. La línea de investigación abierta de modo críptico y muy parcial por Harold Bloom me llevó a considerar la pertinacia de los ejercicios de apropiación desarrollados en el arte contemporáneo a finales del siglo XX y principios del XXI como un modo de afirmar sobre el modelo, la obra de arte que se cita en una nueva obra, como un modelo para establecer un viaje corrector de la fuente original. Un estudio al que dediqué mi tesis doctoral en el área de Estética y Teoría de las Artes de la Facultad de Filosofía de la Autónoma, ¿no? Con un trabajo de campo en torno a la pintura española del tardofranquismo. Es decir, que se dividía en un aspecto más teórico del arte en su primera parte y hacía un trabajo de estudio en estos artistas, Eduardo Arroyo, Equipo Crónica, Equipo Realidad, ¿no? Mis investigaciones doctorales y gran parte de mi trabajo como crítico de arte participan de esa sensibilidad hacia la presencia del pasado en el presente creador, pero pretende la corrección del autismo de Bloom, sobre el que se llamó la atención con justicia, entre otros, por la crítica marxista. Así, Terry Eagleton señaló que, y cito, la historia de Bloom es una batalla literaria de hijos y padres solitarios. Por contraste, para Walter Benjamin, todo presente retrasado tiene dos precursores rivales, al estar concedido por el complejo acoplamiento entre la historia y la tradición. Esta noción de influencia, está ahí la cita de Eagleton, esta noción de influencia ha guiado en parte mis investigaciones en torno al fenómeno de la apropiación cultural o apropiacionismo, lo que se constituye en una práctica consistente, como les decía, en la revisión artística en una obra de arte de una obra de arte anterior. Una noción especialmente relevante en la comprensión de aquellas obras en las que se manifiesta un instrumento de afirmación correctora, si quieren dialéctica, y que podríamos denominar, como hace el propio Bloom en su ensayo, La ansiedad de la influencia, como un clinamen. Clinamen significa desviación o viraje en relación con los átomos que permiten en sus evoluciones la mutación y el crecimiento del universo. Un término que Bloom se ha apropiado del poeta latino del siglo I a.C., Lucrecio, y un concepto de Lucrecio que emplea en el libro segundo de su De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. En la traducción en verso libre del abate José Marchena, publicada en 1791, el pasaje de Lucrecio en el que se halla este término de clinamen reza así: pues si no declinaran los principios, es decir, los átomos, los indescifrables, en el vacío, paralelamente, cayeran como gotas de la lluvia, si no tuvieran su reencuentro y choque, nada criara la naturaleza. Resulta interesante comprobar el hecho de que el propio Lucrecio obra en su propia obra un clinamen inadvertido por Bloom, que parece
adelantar las propias consideraciones bloomianas. Y así, en el libro primero de De Rerum Natura, en el que sienta las bases de lo que será el conjunto de su obra, una suerte de épica didáctica, Lucrecio acomete contra distintas autoridades anteriores a él, tales como Heráclito, a quien acusa de ser impenetrable, así como contra algunos rivales coetáneos, concretamente los estoicos, a quienes define como superficiales, inanis. Otro tratamiento le merece Empédocles. Lucrecio alaba a Empédocles con títulos como sabio inmortal y afirma que Caribdis, golfo de Sicilia, tierra natal de Empédocles, no tuvo, cito, en sí varón más señalado, más asombroso, caro y respetable. Sin embargo, como hombre que fue, señala Lucrecio, Empédocles erró, y lo hizo al considerar la ausencia de vacío y la infinita divisibilidad de toda materia, tesis centrales precisamente en la obra de Lucrecio. Hierros ambos que Lucrecio trata de corregir precisamente en su tratado. Empédocles se desvía de la senda de la corrección y Lucrecio, después de ensalzarle, le dirige por un camino mejor. Y así la propia gloria de quien amonesta es mayor al ser corregido una autoridad predilecta. Cualquiera puede corregir a los periodistas de la tele, a los políticos que hablan en la tele, cualquiera puede hacerlo, pero cuán difícil es corregir a un Cervantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, que cuanto mayor es la autoridad del modelo que se corrige, pues mayor es la gloria del corrector, ¿no? Para Bloom se produce el clinamen cuando un autor interpreta o transforma el sentido original de lo dado, corrigiendo o consiguiendo así una corrección del modelo que es, para nuestro autor, para Bloom, al mismo tiempo, como lo era para Lucrecio, necesaria para que exista creación alguna. De este modo, podríamos decir que cada nuevo pronunciamiento sería una apostilla a la tradición. En este sentido, la de clinamen se constituye en una categoría afín al diagnóstico del carácter crítico o de honroso homenaje, honroso para quien lo tributa, apreciado en algunos ejercicios de apropiación, ciertamente los más interesantes y no los que vamos a ver hoy aquí. Obras críticas en las que late un componente polemista. Para la comprensión de este fenómeno resulta asimismo crucial el pensamiento de Bloom, o cuanto menos esclarecedor. De acuerdo con Bloom, el concepto de influencia supone una suerte de principio de ansiedad para cualquier creador y que caracterizó como un, y cito, oscuro y demónico terreno, en el que el poeta sabe que va a desarrollarse la crítica a su propia obra, una crítica naturalmente ajena y ulterior. El daimon, ese impulso demónico, el daimon del griego daimai, que significa dividir o suministrar, es un espíritu dador de destino, es decir, es un ente que influye. Ansiedad, que es asimismo una voluntad de emulación, de notoriedad, de excelencia y superación de los modelos precedentes. Para su contribución al análisis de la influencia, Bloom establece una clasificación de 6 tipos que califica mediante la apropiación de sendos vocablos clásicos. ¿Cuáles son? Clinamen, que es el concepto, como les digo, que tomó de Lucrecio y que significa viraje o desviación. Tesera, que es la tesela de la decoración musivaria y también la clave o prueba de reconocimiento entre los miembros de los cultos mistéricos. Kenosis, que es un concepto tomado de San Pablo y que implica una renuncia o un despojamiento voluntario del autor. La daemonización, que es una categoría neoplatónica que implica la comunicación del sujeto con una energía cósmica, una energía dadora. Y, finalmente, apófrades, que significa literalmente el retorno de los muertos y que implica que la obra de un autor puede crear el efecto de hacer comprender bajo una nueva lectura la producción de una autoridad anterior, como si aquel fuera el responsable de ambos trabajos. Esto ya lo había dicho mucho antes que Bloom Borges, Jorge Luis Borges, en 1952, dentro de su volumen Otras Inquisiciones, consta un relato que se llama precisamente Kafka y sus precursores,
Y, en ese relato, afirma Borges, cada escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. Hay autores que nos permiten comprender toda una tradición de una manera diferente, y esto es de lo que se trata. El impulso creador que Bloom bautiza como ananqué, como necesidad, es melancólico. Afirma incluso que aboca al poeta a lo siniestro. Freud, como todos ustedes saben, se ocupó de una manera muy influyente del concepto en un artículo publicado en 1919, Das Heimliche, lo siniestro, inspirado en un relato de Eta Hoffmann, Der Sandmann, el hombre de arena. Luis López Ballesteros realizó una muy temprana traducción al español, que publicó, les digo, muy poco después de aparecida la versión original de Freud en alemán, y que el propio Freud alabó en 1923. Conocedor de las tesis de Freud, también para Bloom lo siniestro no es lo enteramente desconocido, sino que se alumbra en el seno mismo de la familiaridad. Ansiedad y subjetividad son aquí conceptos afines, pues allí donde se expresa una personalidad, el acecho de la influencia de una identidad creadora anterior es siempre mensurable. Tanto más cuanto mayor sea la intensidad de la expresión del sujeto afectado. Y sin embargo, sostiene Bloom, la precisa imperiosidad o necesidad de esta reacción no implica libertad de opción o voluntariedad. Como ocurre en una de las acepciones de influencia, a través de esa implicación cosmológica neoplatónica de la que hablábamos, sobreviene al hombre fuera de su arbitrio, fuera de su control, fuera de su albedrío, ¿no? La influencia no se puede elegir, no se pretende, y así, diría Bloom, las influencias no pueden ser recibidas a voluntad. La ansiedad de la influencia es un agon, una pugna en favor de la trascendencia. Con ella, el creador se esfuerza por lograr consecuencia, un origen que se desea inalterable, la consecución de un lugar canónico en la historia de la cultura, incontrovertible. Y sin embargo, el creador no puede granjearse una personalidad por sí mismo. Ha de aguardar a que un sucesor, alguien sobre quien influya, se la conceda. Y es así porque no existe una creación autónoma, como no existe una subjetividad enteramente autónoma. Toda obra de arte, toda manifestación literaria, suponen una añadidura a la tradición, a la que se someten respetuosamente, a la que pretenden violar o a la que buscan transformar. Del agon se ha ocupado Roger Caillois en su ensayo Le Dieu et l'homme de 1967, como la primera de las 4 categorías en las que clasificó los juegos. Las siguientes serían alea, suerte, en el latín, el término con el que se designa a los juegos en los que el azar desempeña una función fundamental. Mimicry, el término inglés que significa mimetismo, que corresponde a las actividades lúdicas en las que se produce una suspensión voluntaria de la propia identidad, e ilinx, el término griego que significa remolino de agua, de donde deriva el concepto de vértigo, con el que Caillois designa a las actividades lúdicas que implican un cierto riesgo físico o la temporal desestabilización de los sentidos. Estas son las 4 categorías. Solo nos vamos a ocupar de la primera, de agon. El agon, sostiene Caillois, constituye una pugna encaminada a la deliberación de quien posee la mayor destreza o excelencia entre los competidores en pugna, competencia, en definitiva, que implica, citamos a Caillois, una atención sostenida, un entrenamiento apropiado, esfuerzos asiduos y la voluntad de vencer. Implica disciplina y perseverancia. El agon se presenta como la forma pura del mérito personal y sirve para manifestarlo. Pues quién es capaz de correr 10 kilómetros a mayor velocidad, ese tipo de cosas, ¿no?
Es por ello por lo que, más que una tregua dolosa en el curso cotidiano de las cosas, ya sea por azar, por la ilusión de convertirse en otro o por la agitación de los sentidos, las 2, 3 y 4 categorías siguientes al agon, el agon, citando a Queloz, es una reivindicación de la responsabilidad personal. En los creadores que hacen de la apropiación explícita de su modelo su instrumento privilegiado de acción, este impulso agonista y competitivo late de modo abisal, por cuanto se afirma explícitamente al emplear en sus obras figuras, motivos, estrategias de maestros precedentes. Desde la primera obra literaria que se conserva dedicada con cierta extensión a la discusión de las obras de arte, la Enciclopédica Naturalis Historiae de Plinio el Viejo, la Historia Natural, y concretamente los libros 35 a 37, el discurso historiográfico se caracteriza por una naturaleza agonista. Así, Plinio, en un pasaje de sus consideraciones en torno al arte de la pintura, que se encuentra en el libro 35, se detiene en una competición celebrada entre los pintores Parrasio y Zeuxis, tendente a la dilucidación en torno a quién era el más excelso maestro en el arte de lograr la verosimilitud de la representación. Una pugna que vence Parrasio. Citemos al bueno de Plinio. Zeuxis presentó unas uvas pintadas con tanto acierto que unos pájaros se habían acercado volando a la escena, y aquel presentó una tela pintada con tanto realismo que Zeuxis, henchido de orgullo por el juicio de los pájaros, se apresuró a quitar, al fin, la tela para mostrar la pintura. Y al darse cuenta de su error, con ingenua vergüenza, concedió la palma a su rival, porque él había engañado a los pájaros, pero Parrasio le había engañado a él, que era artista. Un rival de Velázquez, Juan van der Hamen y León, pintó, por ejemplo, varias obras en las que distintos pájaros, a menudo jilgueros, picoteaban frutas y fundamentalmente uvas, donde resulta manifiesta, evidente, que se trata de una representación de este tópico de Plinio, harto conocido por los artistas barrocos españoles. Los ejemplos de esta concepción agonista son omnipresentes en la literatura artística occidental posterior a Plinio y se encuentran asimismo en otras producciones literarias. Así, por ejemplo, en un momento en el que se estaba produciendo un debate en torno a la liberalidad de las artes de la pintura y de la escultura para su emancipación y sublimación respecto de las artes mecánicas, después de la confusión entre unas y otras que se había experimentado durante los siglos medievales, Dante ofrece un nuevo ejemplo programático de la concepción agonista de la creación. Así, en la Comedia, celebra Dante que Giotto consiga, a través de un más profundo estudio de las condiciones de la gradación de luz, crear una mayor ilusión de tridimensionalidad que el excelso o que el más excelso de los artistas anteriores a su generación, Cimabue. Y es célebre el terceto en el que se refiere a Giotto de este modo. Creísteis que en pintura Cimabue tuviese el campo y es de Giotto ahora y la fama de aquel ha oscurecido. Con el tiempo, otros autores habrán de considerar que las lecciones de Giotto habían sido superadas. Y así ocurrirá con estos provisionales triunfadores en esta carrera de la emulación, ¿no? Un relato que se constituye en el de las grandes historias del arte, muy significativamente desde la publicación de Giorgio Vasari, Le vite de più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani da Cimabue insino al tempi nostri, que publicó en Florencia en 1950 en una segunda edición sensiblemente aumentada, descomunalmente aumentada, en 1568. Una obra que se constituye en el hito historiográfico del arte renacentista. Un agonismo creador que otros artistas más próximos han manifestado de una manera expresa, como ocurre, por ejemplo, con un aserto publicado en el año 1962 por el pintor norteamericano Art Reinhardt,
artista posterior a las sucesivas vanguardias históricas, aquellas que acaban con la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que se estaba librando una verdadera ansiedad mundial en torno al agonismo, de la consecución de esa ruina de las vanguardias, y que además cobró un tinte político absolutamente explícito en Estados Unidos, ¿no? Y así afirma en 1962 Art Reinhardt: la única lucha en el arte es la lucha de los artistas contra los artistas, del artista contra el artista, del artista dentro y contra el artista como hombre, como animal o como vegetal. Esto último yo sigo sin comprenderlo. Toda creación individual en este sentido, y tal y como sostiene Bloom, se constituye en un agon con la tradición, un agon que precisa, en su opinión, no ya ser liberado, sino ser conquistado. Como afirma Bloom en el ensayo que todo el mundo conoce de él, el Canon Occidental, la tradición no es solo una entrega de testigo o un amable proceso de transmisión, es también una lucha entre el genio anterior y el actual aspirante, en el que el premio es la supervivencia literaria o la inclusión en el canon. O como afirmará más adelante, el canon, una palabra religiosa en su origen, se ha convertido en una elección entre textos que compiten para sobrevivir, ya se interprete esa elección como realizada por grupos sociales dominantes, instituciones educativas, tradiciones críticas o, como hago yo, por autores de aparición posterior que se sienten elegidos por figuras anteriores concretas. El clinamen, la corrección sobre el modelo, se constituye en el origen de toda ansiedad de influencia, el vehículo privilegiado por Bloom para estudiar el alcance de cada creador, la consideración de la magnitud y profundidad del desvío acometido respecto a su modelo. Y, sin embargo, la desviación, pese a todo, no es definitiva. Es, como afirma Bloom, recordando, pero sin citar, se le olvida, a Alfred Jarry, una solución patafísica, es decir, imaginaria, arbitraria y, por serlo, liberadora. Citemos a Jarry. La patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias que atribuye simbólicamente a los lineamientos las propiedades de los objetos descritos por su virtualidad. Sostenía Jarry en Geste et Opinion du Dr. Faströll, Patificien. En toda buena práctica apropiacionista se produce este movimiento reparador, nacido de la vocación creadora, alentada por la mirada sobre otras obras precedentes. El estudio del clinamen demuestra la vocación polémica y correctora que presentan en abismo algunas estrategias del arte contemporáneo. No obstante, y aquí comienza la segunda parte de esta intervención, y esta es la clave de la misma, hemos de preguntarnos si existe hoy o si puede existir hoy la manifestación de esta ansiedad de la influencia cuando los que producen artefactos en el ámbito del arte contemporáneo desconocen en un tan obsceno número de casos lo que ha ocurrido antes de Jeff Koons o apenas han ampliado las lecturas de segunda o tercera fila, de segunda o tercera mano de las producciones de Andy Warhol o Marcel Duchamp. Considero que el fenómeno de los artefactos del mundo del arte contemporáneo, del mercado del arte contemporáneo, atraviesa una situación crítica, calamitosa, como consecuencia, precisamente, del avance del desmantelamiento. Esto no equivale, en absoluto, incluirme entre quienes consideran, por ejemplo, que el arte de la pintura, en el arte de la pintura solo es válida la pintura naturalista, tanto más apreciable según se aproxime a una mayor verosimilitud representativa. Un argumento que me han afeado personas con las que comparto otros valores, por cierto. Por el contrario, soy de la opinión de que la pintura abstracta, y al menos de ciertos creadores, y yo he tenido la fortuna de trabajar con algunos de los creadores, ambos españoles que yo considero mejores pintores abstractos del mundo, el asturiano Luis Vega y José Manuel Ciria, por ejemplo. Como digo, la pintura abstracta, cuando es excelsa, puede constituirse en una ilustración sublimada de la embriaguez
ante los portentos de nuestra hermana, la naturaleza, de nuestras pulsiones o de nuestro dolor. En el extremo opuesto del verdadero clinamen se halla una usurpación aparatosa y mercantil. Curiosamente, estas estrategias fueron exportadas al resto de Occidente como una apisonadora por el patrón dominante estadounidense. Un arte sin otro pasado que el especulativo, pero no en un sentido reflexivo, sino en el puramente crematístico. Hoy quisiera recorrer algunos de los argumentos que sustentaron la arquitectura especular de la apropiación en Estados Unidos y reivindicar un ejercicio más responsable y menos mercantilista del pasado. Desactivar ese inane apropiacionismo mercantil y reclamar la ansiedad, pues ésta supone un ejercicio profundo e informado sobre la tradición. A comienzos de la década de los 80 del pasado siglo, se popularizó en la escena artística norteamericana la obra de unos autores con relaciones de proximidad entre sí, como atestiguaba el hecho de que expusieran en colectivas, tuvieron lazos más o menos próximos, ¿verdad?, y que basaban su trabajo, y esto es lo importante, en la iconografía tomada de la publicidad y de la fotografía artística anterior a ellos. En Estados Unidos se origina entonces un debate crítico que hace del término apropiación, una suerte de divisa generacional. Entre los artistas más destacados por la bibliografía crítica del momento se encuentran Cindy Sherman, omnipresente, Vincent Leo y Sherry Levine. Leo y Levine proceden a la toma de referencias explícitas, en concreto de obras fotográficas de autores precedentes. Lo veremos en el caso de Levine un poco más tarde. La apropiación que realiza Sherman, por su parte, se dirige en cambio a diversos modelos de representación, para lo que se autorretrata disfrazada e imitando la pose de diversos estereotipos femeninos presentes en los medios de comunicación de masas, tales como la llegada a la gran ciudad de una chica pueblerina, la prostituta, la estrella del mundo del espectáculo, etc. Como la crítica señaló tempranamente, todas estas estrategias se destinaban al cuestionamiento del concepto de autor, común a las discusiones de esta estrategia presentes en la obra ensayística de Roland Barthes y de Michel Foucault, quienes pretendieron desmantelar desde sus textos la tradicional definición del autor como un sujeto centrado que ofrece de una vez y para siempre un mensaje unívoco e incontrovertible. De entre las contribuciones de los teóricos del arte que proceden al desmantelamiento de la noción tradicional de autoría, ocupa un lugar destacado un ensayo de una discípula de Clement Greenberg. Paradójicamente, Clement Greenberg es el campeón del discurso formalista. Su discípula, Rosalind Krauss, matando al padre, se convierte en una suerte de amazona de este discurso postestructuralista, ¿verdad? Rosalind Krauss publicaba en October, es una revista académica izquierdista, en 1981, el ensayo titulado The Originality of the Avant-Garde, la originalidad de la vanguardia, que presentaba de modo directo la discusión del concepto de originalidad. En el origen de la reflexión de Krauss se hallan las consideraciones de Walter Benjamin en torno al desmoronamiento del aura de la obra de arte, provocado por la irrupción de los medios técnicos de reproducción y serialización, tales como los diversos procedimientos fotográficos y la técnica cinematográfica. Krauss afirma en la conclusión de su ensayo lo siguiente: al deconstruir las nociones hermanas de origen y originalidad, la posmodernidad provoca un cisma con el dominio conceptual de la vanguardia, a la que contempla desde más allá del abismo que marca una división histórica. El período histórico que la vanguardia compartió con la modernidad ha terminado. Un complejo de prácticas culturales, entre ellas una crítica desmitificadora y un arte verdaderamente posmoderno, se han puesto en acción para invalidar las proposiciones básicas de la modernidad, para liquidarlas exponiendo su condición ficticia. Resumamos. Acabemos con todo. Creemos un arte verdaderamente posmoderno, impersonal, puramente mercantil y global,
porque yo lo valgo. En el pensamiento de Krauss, y particularmente en su lectura de la obra de Bach, resulta esencial, la premisa de que nuestra concepción del mundo está mediada culturalmente en tipos aprendidos. La naturaleza imita el arte, decía Oscar Wilde, ¿no?, para significar que la realidad no se manifiesta sino como la copia de una copia. No hay una interpretación natural, neutra, de nada, ¿no? Así lo explicita asimismo Krauss en un ensayo publicado 2 años antes al que hemos mencionado, Post-Structuralism and the Paraliterary, el postestructuralismo y lo paraliterario, publicado, como les digo, en el año 80, en el que sostiene que las obras críticas de Bach y de Derrida, autores ambos que gozaban de una amplia popularidad en los círculos norteamericanos a comienzos de los años 80, se constituyen en el modelo formal literario genuino de la posmodernidad, es decir, la paraliteratura, instrumento de la escritura que persigue fundamentalmente hacer tomar conciencia de que la interpretación de las obras de la modernidad no es sino un juego individual que consiste en ordenar las ruinas halladas de una razón pretérita, la moderna, ya definitivamente destruida. Pero hemos de preguntarnos, ¿realmente lo está? ¿Resulta deseable que así ocurra? ¿Y para implantar qué en su lugar? El caso paradigmático de la reflexión del apropiacionismo norteamericano, dirigida al cuestionamiento de los conceptos de autoría y originalidad, lo constituye la obra refotográfica de Sherry Levine. Pero existe un precedente de esta estrategia, que había sido desarrollado desde los años 60 por una pintora, asimismo estadounidense, llamada Elaine Startevant, nacida en Ohio en 1930 y fallecida en 2014. Pero su obra fue curiosamente silenciada por los críticos que aupaban a los jóvenes que exponían en Nueva York. Startevant realizaba desde 1965 copias de pintura, fundamentalmente de los artistas pop, dedicando especial atención a la obra de Jasper Johns. Otros autores a los que se aproximó fueron Andy Warhol, Frank Stella y Marcel Duchamp, de quien hizo remakes de los Ready-Mades de Duchamp muy poco tiempo después de que falleciera Duchamp. Falleció en 1968. En todos los casos, Startevant respeta la técnica o el medio de los originales y, aunque no reproduce las dimensiones exactas de los modelos, conserva aproximadamente su escala. Esa es la obra de Startevant. A la izquierda tienen la bandera de Jasper Johns, y la obra de Startevant, realizada exactamente 10 años más tarde, es, como ven, una copia prácticamente fidelísima del original. La obra de Startevant, que en su aspecto material no se diferencia en modo alguno de lo que hacen los copistas académicos, ¿no?, los estudiantes que van al Prado y copian las Meninas, bueno, un detalle, no pueden copiar una obra tan grande, ¿no?, solicitando para ello una particularidad, una originalidad, un rango de emancipación o de transfiguración respecto de su modelo presente en otras estrategias de la cita del objeto de consumo desarrolladas, por ejemplo, por el propio Jasper Johns. Curiosamente, Jasper Johns lo que hace en estas obras tan interesantes es que pinta obras bidimensionales y cuando crea esculturas replica tridimensionalmente objetos de la vida cotidiana que son tridimensionales, es decir, que hace una réplica, ¿no?, muy literal y ese es el lenguaje de Jasper Johns, ¿no? Sin embargo, y pese que a otros autores como Robert Rosenblum la consideraron pionera en las prácticas apropiacionistas, como les digo, esta obra de Startevant fue silenciada por la crítica de la apropiación de los años 80. Como la propia artista sostuvo, no pareció existir un diálogo entre su obra y la de los jóvenes apropiacionistas que desarrollaron su trabajo durante los años 80. Naturalmente, se les caía el tinglado. Asimismo, resulta notable el hecho de que algunos de los artistas pop se sirvieran de citas de obra de arte canónicas, ¿verdad? Pues Robert Rauschenberg, por ejemplo, y más tarde Andy Warhol.
Ellos serigrafiaban obras de arte precedentes con puntos de partida para sus propuestas pictóricas, caracterizadas por el ensamblaje y la yuxtaposición en el caso de Rauschenberg y por la serialización y diversificación cromática en el caso del segundo, de Warhol. Hay otro pintor pop norteamericano, Larry Rivers, que lo que hace es copiar las pinturas que sirven para la publicidad, ¿no? Hay muchas marcas que utilizan obras de arte porque se exponen con una autoritas cultural que lo que va a hacer es que el comprador de esos productos suba su ego cultural un poco, ¿no? Y con un peligroso juego de ida y vuelta, porque lo que hace es que finalmente vulgariza la obra de arte original. Como vamos un poquito apresurados, no vamos a dedicar mucha más atención a una trayectoria que ya está resumida, no hay más que decir. Levine, os les decía, ¿verdad?, que la heroína de este discurso de la apropiación ha sido Sheri Levine. Muy concretamente, el pistoletazo de salida de todo este discurso es una obra realizada a partir de la obra de un fotógrafo norteamericano, asimismo norteamericano, Walker Evans. Lo que hace Levine es fotografiar las fotografías reproducidas de Walker Evans, de un libro. Y esa fotografía, de una fotografía impresa en un libro, es la obra de Sheri Levine. En una entrevista concedida en verano de 1987 a Flash Art, dijo Levine que el tema fundamental de su trabajo lo constituye la cuestión planteada por Bloom en torno a, redoble de tambores, la ansiedad de influencia. En otra entrevista mantenida en 1987 con Paul Taylor, y dentro de un contexto en el que se pretende establecer las claves de la actividad de Levine, de las que resulta notorio en el momento de su intervención, en ese año 87, que nunca había utilizado fotografías ajenas que fueran de artistas coetáneos o que fueran de mujeres, confiesa Levine que me influye mucho el trabajo que se hace a mi alrededor. A veces me interesa más la gente que no piensa en lo que yo hago. Creo que el asunto original de mi trabajo apropiacionista es la ansiedad de la influencia. Esta declaración servirá como título para una entrevista también concedida 4 años más tarde a Jan Siegel, en la que asimismo Levine afirma ver su obra como, cito, una controversia con la ansiedad de influencia. La entrevista resulta, empero, esclarecedora de la propia ansiedad con la que Levine se enfrenta a la propia literatura crítica que la upó a la primera línea del discurso posmoderno en torno a la muerte del autor y de la originalidad. Levine confiesa, no obstante, y con sorprendente incongruencia ante el horizonte de la hiperproducción, la obsolescencia y el descentramiento de la subjetividad, lo siguiente. Afirma lo siguiente: me gusta pensar que todo mi trabajo posee cierto aura de originalidad, una incongruencia que únicamente puede sorprender a aquellos que aún no han reparado en el vacío que estos artistas representan. Es decir, artistas que quieren luchar contra la noción de originalidad, reclamando para ellos que son originales haciéndolo, ¿no? Levine comenzó su actividad apropiacionista elaborando refotografías, como les decía, para lo cual empleó en el año 1979 hace esta obra que no expondrá hasta el año 1982 y para lo cual utiliza las páginas de este libro publicado un año antes. Levine dirigía su atención concretamente a algunas de las instantáneas que Evans tomó en 1936 en un
un reportaje que realizó durante 6 semanas sobre la familia Burroughs de Alabama, una familia de aparceros durante los años de la recesión económica que siguieron a la crisis bursátil de 1929, como parte de un proyecto subvencionado por la Farm Security Administration y que ocupó a Evans durante 18 meses entre 1935 y 1936, del que sale publicado un libro maravilloso, con una prosa, un realismo sucio maravilloso, que se llama Honremos a los hombres buenos. La producción de Levine versa de modo programático en torno a la cuestión de la originalidad planteada por los teóricos del arte posmoderno, como la mencionada Krauss, y se manifiesta en una actividad ansiosa, ahora sí, ante el horizonte de la hiperproducción, de la obsolescencia y del descentramiento de la subjetividad. Como declaró la artista, el mundo está repleto hasta la extenuación. El hombre ha dispuesto su recuerdo en cada piedra, cada palabra, cada imagen están arrendadas, hipotecadas. Sabemos que una imagen no es sino un espacio en el que una variedad de imágenes, ninguna de ellas original, se combina y choca. Una imagen es un tejido de citas extraídas de los innúmeros centros de la cultura. Sin embargo, puede estimarse que la selección del material aprehendido por Levine no está marcada en absoluto por la arbitrariedad, lo que traiciona su manifiesto. En cambio, acaso por la personalidad misma de los fotógrafos de los que se sirve, de los que se apropia, ha de hablarse, en su caso, de una producción de género, como una denuncia de la mirada masculina que la historia del arte ha impuesto y que ha intentado ser superado por la teoría y práctica del arte declaradamente feminista. Iba a citarles a Craig Owens, pero me lo tengo que ahorrar. Es interesante también que hay una segunda legión de apropiacionistas de la obra apropiacionista de Levine que han querido discutir con un clinamen maravilloso el carácter elitista, crematístico, de la obra de Sherry Levine. Y les voy a llamar la atención solamente de un ejemplo. Michael Mandiberg, nacido en Pasadena en 1947, se ha servido de las mismas fotografías de Walker Evans, aquellas publicadas en 1978 en ese libro que les he mostrado, para las mismas obras que empleó Levine para un proyecto artístico que consiste en lo siguiente. Mandiberg ha procedido a escanear en alta definición las mismas imágenes apropiadas por Levine, las mismas. Y la particularidad es que la práctica de Mandiberg consiste en que quien visita su página web, After Sherry Levine, puede imprimirse gratuitamente, está abierta desde el año 2001, puede imprimirse gratuitamente las 22 fotografías escaneadas, así como, de acuerdo con unas pautas concretas de impresión y de enmarcado, obtener un certificado de autenticidad de la obra. Como ha afirmado el artista, se trata de una estrategia crítica, explícita, para crear un objeto con un valor cultural, pero con un escaso o nulo valor económico. Y para despedirme, 5 minutitos de la Premio Princesa de Asturias 2021, con el último de los argumentos que enlaza con el central, ¿verdad?, que es el de llamar la atención sobre la desactivación de todo potencial en la mirada al pasado. Este es un riesgo que tenemos que combatir. Algo a lo que tan solo pueden ser sensibles quien conocen y respetan y atesoran el pasado, naturalmente. Y esa es, en definitiva, la reivindicación fundamental de esta intervención. Para concluir, lo voy a ilustrar, esta diatriba contra la posmodernidad apropiacionista, con la usurpación referencial protagonizada por Marina Abramovich de la obra de Santa Teresa de Jesús. En 2012, aparecía en España un álbum fotográfico con una edición limitada a 2.000 ejemplares titulado The Kitchen, es un libro bilingüe español-inglés, que recoge 8 retratos fotográficos de Marina Abramovich tomadas en el año 2009 por Marco Annelli con una 9ª imagen que es un bodegón. Esas imágenes en las que aparece Marina Abramovich en las cocinas abandonadas de la Universidad Laboral de Gijón, que, como todo el mundo sabe, es el edificio civil mayor de toda España y que fue construido entre el año 1948 y 1957, es el marco, la cocina, para esta serie dedicada
a mayor gloria de Marina Abramovich. Un proyecto, naturalmente, financiado con dinero público español, encargado por el Teatro de la Laboral y el Gobierno del Principado de Asturias en el año 2009. La cocina, homenaje a Santa Teresa. Abramovich, o quien quiera que haya sido su asesor, ha de haber tenido, naturalmente, en cuenta el pasaje del libro de las fundaciones, 5.8, de la campeona carmelita. Pues, ea, hijas mías, no haya desconsuelo cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores. Entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior. Pero es que además de esas referencias cotidianas en las que con una pose un tanto melancólica, abatida, aparece la Abramovich en la cocina abandonada a la Laboral, el proyecto incluye la imagen de una levitación. Esta práctica, propia de los místicos, se constituía en la apoteosis dramática de una obra de teatro musical celebrada y creada ad majorem gloriam artificis, a mayor gloria del artista, tanto más infame cuanto que está teñida de un mesianismo ambicioso. No es la primera vez, ¿no?, que aparecen en la historia de la música escénica, no estoy diciendo solamente ópera, obras que han sido protagonizadas por artistas de ficción. Por ejemplo, el Mario Cavaradossi de Tosca, de Puccini, el mejor, ¿no? Artistas de carne y hueso que han también protagonizado diferentes óperas, como por ejemplo Benvenuto Cellini, de Héctor Berlioz, estrenada en 1836, o Mathis der Mahler, sobre Matthias Grünewald, obra de Paul Hindemith, que fue estrenada en 1938. Pero esta obra, The Life and Death of Marina Abramovich, es la primera ocasión que yo conozco en la que un artista encarga una obra musical sobre su personalidad para ser representada en un teatro lírico. El comisionado fue Robert Wilson, quien abordó la obra con su peculiar e irritante gramática antinaturalista. Yo he sufrido 2 puestas en escena más de Bob Wilson en el Teatro Real, Osud de Leos Janáček y Peleas et Mélisande de Debussy. Y no parece, no obstante, que el título vaya a permanecer en el repertorio. Lo cierto es que la obra de teatro musical no es una ópera. The Life and Death of Marina Abramovich, que fue estrenada en 2011 en el Manchester International Festival y que conoció 10 representaciones desde el 11 al 22 de abril del 12 en el Teatro Real, donde yo la vi, no va a ayudar a Abramovich a legitimar su posición en el canon de las vanguardias de los 70, sino que puede considerarse una incongruencia con los planteamientos que animaron sus tan cacareadas obras de acción de entonces. En la rueda de prensa del espectáculo a la que yo asistí, estas imágenes que proceden de esta revista que publicaba el Teatro Real son tomadas, las imágenes, insisto, en Manchester, ¿vale? Fueron utilizadas por el Teatro Real para su publicación, pero son imágenes tomadas en Manchester. En la rueda de prensa a la que yo asistí no es esta, pero es un poquito eso, ¿no? Yo estuve al lado de eso que ven en pantalla, un remake de eso. En la rueda de prensa del espectáculo, como les digo, a la que yo asistí, la propia Abramovich confesó haber visto o haber sido por vez primera consciente en los ensayos de esta obra, nacida a iniciativa suya, lo que significaba representar un papel y al hacerlo comprender que el teatro y la performance no se encuentran tan separados como ella había creído siempre, su caballo de batalla, en realidad. Algo que, dice, descubrió gracias a los consejos de William Defoe, el auténtico mártir de esta ambiciosa pero inane conjunción de música y teatro, y quien la animaba, así decía en la rueda de prensa a la Abramovich, a pensar en la actuación escénica como si se tratara de un estado mental, una condición que Abramovich había siempre asumido precisamente en sus performances, según siempre había admitido. La trama carece de una unidad dramática para constituirse en una yuxtaposición de episodios, las más de las veces de tintos fabulosos, un retrato tormentoso y recurrente de su infancia marcada por la falta de amor de sus padres y el odio hacia una madre represora cuya muerte es bienvenida en el guión como un por fin. Y es que
Entre la montaña de papeles, de recortes, Dafoe leía, ¿no?, algunos acontecimios que la Abramovich consideraba significativos de su existencia entre 1989 y 2010. En la representación que yo vi, Daniel Dafoe no se sabía bien el papel y confundía algunas cosas. Una de las entradas correspondientes a 2006 reza así: Death of her mother, finally. En lo referente a la naturaleza musical de la obra, para concluir esta parte, podemos indicar que se trata de un collage que aglutina desde el repertorio popular serbio, Patria, de Abramovich, hasta paisajes sonoros de William Basinski, la música electrónica del dúo Matmos y 5 canciones de Anthony, el Anthony de Anthony and the Johnsons, ¿no?, aunque ninguna de esas canciones estaba a la altura de los 2 primeros discos que a mí me encantan. Que les diga. La aparatosidad y grandilocuencia del conjunto, que al menos tiene la virtud, al menos esa, de evitar en su interior caricaturescos remakes de las performances de Abramovich, aunque sí existen referencias verbales a los mismos, se constituye en el extremo opuesto del carácter directo y de la austeridad de aquellas mismas acciones que habían catapultado a la Abramovich a la primera línea de las artistas de performance, ¿no? La levitación en la cocina de la Laboral, la página que van a la derecha es como una suerte de entradilla a la fotografía, ¿eh? Como ven, esa levitación no tiene nada de mística. Lo que dice es: en tiempo de duda, métete un pequeño meteorito en tu boca, ¿no? Podemos intentar esto como si fuera una oda a la lisergia, ¿no?, a las drogas lisérgicas, pero verdaderamente lo que estamos viendo aquí no es una levitación mística, sino un vuelo de una drogadicta. Tanto que esa levitación, como les digo, supone una apropiación superficial e inane que hace de su mesianismo algo extraordinariamente ridículo, suponiendo una inversión de su modelo, un modelo que es el texto fundacional de Santa Teresa de Jesús, una catastrófica declaración de su propia esterilidad creativa. Estas cuestiones, y no hay más que reparar en que esa levitación no tiene nada de místico, sino que es propiamente lisérgica, hace necesario reconsiderar la presencia estelar en la institucionalización de un arte nacido para arrogarse un enfrentamiento contra los convencionalismos, el de Marina Abramovich. Yo, después de volver a este libro para hablarles de él a ustedes, estuve pensando en las imágenes que se me venían a la cabeza cuando evocaba a Marina Abramovich. Y son muchas, porque cuando uno va a las ferias de arte uno está siendo dinamitado por las fotografías y los vídeos que registran sus acciones, ¿no? Pero verdaderamente, y esto no es ninguna broma, la imagen que se me vino a la cabeza cuando pensé en Marina Abramovich es la siguiente. Esa es. Perdón. Esa imagen fue tomada en el año 2018, cuando tuvo lugar una gala en the Royal Academy of Arts de Londres, después de que el museo fuera remodelado. En esa imagen, Marina Abramovich aparece junto al banquero y presidente honorario del Instituto para la Investigación de la Política Judía, Honorary President of Institute for Jewish Policy Research, Jacob Rosfield, ante una satánica pintura, Satan Summoning His Legends, de Thomas Lawrence, óleo sobre lienzo pintado entre 1796 y 97 con unas dimensiones colosales. El alto es superior a los 4 metros. Y es una pintura satánica porque ilustra un texto de Paradise Lost, del Paraíso Perdido de Milton, que les dije que íbamos a mencionar. Awake, arise, or be forever fallen. Es del primer libro del Paraíso Perdido. Es la soflama con la que Satán convoca a sus adeptos para asaltar el cielo. Acabo. La propaganda del apropiacionismo mercantilista supone entonces un aparataje incongruente tan solo para quien no repare en sus aporías o en su naturaleza desmanteladora, una apisonadora que pretende enterrar cualquier eventualidad crítica. Pero la cultura es necesariamente agente de rebeldía y conmiseración. Por eso es por lo que
es un hito prometeico y un don sagrado. Es, como la resurrección de Lázaro, solo cuestión de fe mantenerla entre nosotros. Y necesitamos mucha fe para levantar nuestros cuerpos malheridos de esta tierra que quieren baldía y en la que nos están sepultando. Levantémonos y andemos. Tenemos una maravillosa senda detrás sobre la que hemos de seguir avanzando y, al hacerlo, contribuir a su crecimiento. Muchas gracias.